Tengan buen día. Esta es la presentación de la segunda tarea de Derecho Tributario. En esta hablaremos un poco sobre el impuesto sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado. Está presentado por el grupo en el cual lo conforman Álida Paola Martínez, Cintia Michelle Orellana, Gabriela Nicole Granados, Jazmín Alejandro Hernández y Enrique José Torres. Primero que nada, queremos hablar un poco sobre el concepto de lo que son estas leyes. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta, se entiende por renta obtenida todos los productos y utilidades que son percibidas o devengadas por los sujetos pasivos en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de fuente, tales como ya sea del trabajo, de actividades empresariales, de cápita y de toda clase de producto. Mientras que por otro lado, dentro de la ley del IVA, sabemos que el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, contemplada en la ley del IVA en el artículo 1, este establece que el impuesto se aplicará a la transferencia, a importación, exportaciones y al consumo de bienes muebles corporales, prestación, importación, exportación y el autoconsumo de servicios de acuerdo con las normas que se establecen en la misma. Continuando con la presentación, quiero hablar un poco sobre los hechos generadores de estas leyes. En el caso de la ley ISR, la legislación tributaria establece una serie de presupuestos cuya realización asocia el nacimiento de la obligación tributaria. Por tal presupuesto ha sido denominado tradicionalmente como un hecho generador, por lo que se define como el presupuesto establecido por la ley cuya realización se origina en el nacimiento de la obligación tributaria. De conformidad con el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, el hecho generador que da origen al pago del mismo es la obtención de rentas obtenidas por sujetos pasivos en el ejercicio del periodo o disposición de la que se trate. Mientras que, si nos vamos a la ley del IVA, tendremos diferentes aspectos que serán tomados en cuenta, ya será como la transferencia de bienes muebles corporales, el retiro de las empresas de bienes muebles corporales, la importación e exportación de bienes muebles y servicios, así como la prestación de servicios. Hablemos un poco de las funciones de estas leyes. Primero quiero empezar con la ley del impuesto sobre la renta. Se consideran contribuyentes a todas las personas naturales o jurídicas que desempeñen una actividad económica dentro del marco legal de un país. Por lo tanto, se trata de un impuesto de orden nacional. El Estado en el ente encargado de recaudar el dinero del impuesto sobre la renta a través de las entidades financieras. Normalmente, el impuesto sobre la renta se trata de un tipo de impuesto directo, es decir, un impuesto que se aplica de manera periódica e individual a las personas físicas o jurídicas sobre sus ingresos económicos en el marco de un periodo anual, llamado así año gravable. Por otro lado, la ley del IVA simplemente es un reglamento que regule de carácter general y obligatorio la ley del impuesto al valor agregado para que su aplicación se haga de manera correcta, es decir, que desarrolla de manera general el contenido de esta ley. Continuando con la presentación, quiero hablar un poco sobre las características de las leyes, empezando por la del impuesto sobre la renta. Tenemos que tener en cuenta que estas son bastantes y no las queremos nombrar todas por el tiempo, así que solo voy a nombrar dos. Una característica del impuesto sobre la renta es que no presentar la declaración de impuestos sobre la renta es sancionado con una multa equivalente al 50% del impuesto que se determine, la que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo mensual. Esto está especificado en el artículo 238 del Código Tributario. Y otra característica importante de la ley del impuesto sobre la renta es que la renta obtenida se determinará sumando los productos o utilidades totales de las distintas fuentes de renta del sujeto pasivo. Por otro lado, podemos nombrar algunas características de la ley del impuesto al valor agregado, las cuales dicen así: es un impuesto al consumo de las personas. Es un impuesto indirecto ya que se impone a los bienes y servicios y no a las personas directamente. Es decir, indirectamente las personas a través de la compra de bienes y servicios pagan el impuesto para que el Estado no se los cobre directamente a estas. Este es un impuesto regresivo, ya que se cobra a todos por igual, es decir, sin importar la capacidad económica que tenga una persona. Algunos hechos importantes sobre las leyes que tenemos que tener en cuenta, primeramente en la ley del impuesto sobre la renta. Como ya se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con el artículo 2 de la ley de impuesto sobre la renta, se entiende como renta obtenida todos los productos y utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de fuente. Mientras que por otro lado, la ley del IVA sí ha tenido bastantes movimientos dentro de su composición. Hay que mencionar que estos aspectos serán enfocados en dos tipos de obligaciones: las obligaciones formales y las obligaciones sustantivas, sabiendo que son obligaciones formales los deberes y requisitos de carácter formal que los contribuyentes deben cumplir, enmarcados por la ley, así como emitir o otorgar documentos legales a sus clientes, exigir a sus proveedores la documentación legal, efectuar las anotaciones diariamente en los libros de IVA, presentar la declaración mensual, brindar información de la DGI cuando ésta lo solicite y comunicar cambios de dirección dentro de la empresa. Bueno, y también tenemos que mencionar que la ley del IVA ha sufrido bastantes reformas, de las cuales las más relevantes han sido las siguientes, que son estas tres: la eliminación del comprobante al crédito fiscal por compra de víveres efectuada por empresas que no se dediquen al rubro de la alimentación, la creación de una sanción para los negocios que emitan comprobantes de crédito fiscal por venta de alimentos a contribuyentes cuyo giro no sea la venta de la comida en restaurante, así como la eliminación del reclamo al crédito fiscal por la construcción de bienes inmuebles y por subcontratos.
Cabe mencionar que estas leyes tienen diferentes sujetos pasivos. Hablando primeramente de la ley del impuesto sobre la renta, sabemos que los sujetos pasivos de esto vendrán siendo los siguientes: personas naturales y jurídicas, las sucesiones, las sociedades nulas, irregulares o de hecho, fideicomisos, las asociaciones corporativas y las instituciones aprobadas por el gobierno central. Por otro lado, dentro de los sujetos pasivos del IVA, el artículo número 6 nos dice que son sujetos obligados al pago de este impuesto el Estado de El Salvador, las municipalidades y las corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública. Continuando con la presentación, queremos hablar un poco de las tablas de retención del impuesto sobre la renta. Y aquí mencionamos otra vez, el artículo 1 se consideran sujetos pasivos de la retención las personas naturales domiciliadas en el país que perciban las rentas gravadas en concepto de remuneraciones por la prestación de servicios de carácter permanente, ya sea en efectivo o en especie. Estos son los requisitos y trámites para inscribirse como contribuyentes en el del ISR. Bueno, el primer paso es entrar a la página del Ministerio de Hacienda, que es básicamente el gobierno de El Salvador, en el apartado del Ministerio de Hacienda. El segundo paso es entrar al icono Servicios en línea, DGI. El tercer paso es seleccionar el registro único de contribuyentes. Luego de eso, pues nos registramos. Tenemos que crear una cuenta con nuestros datos personales y diferentes cosas que nos pidan. Y es necesario tener en cuenta todos estos requisitos que nos pedirá para inscribirnos de manera correcta, en el cual tenemos que introducir NIT, contribuyente, número de DUI, pasaporte, email, NSR, número de folio de la declaración en el caso de que sea una persona natural y diferentes archivos que nos permitirá que ellos tengan una mayor facilidad al encontrar nuestra información. Ahora hablando un poco de los requisitos y trámites para inscribirse como contribuyentes al IVA, primero tenemos que ser personas naturales. En este caso deben identificarse con el DUI y con el NIT. Las personas jurídicas tendrán que inscribirse por medio del representante legal, quien debe presentar el acta en donde consta el acuerdo para que se ejerza el cargo de representante legal. Credencial, documento único de identidad, escritura de constitución de la sociedad y comprobante de pago de NIT. En otro caso que sea la inscripción por medio de apoderado, la persona natural o persona jurídica puede inscribirse por medio de apoderado. Debe presentar el poder que contenga las facultades para actuar en la administración tributaria. El empleado de dicha administración elabora un formulario denominado F210 de forma computarizada en el que consigna la información relacionada al contribuyente y a la actividad a realizar. Luego se puede hacer una inscripción por medio de un tercero autorizado y una solicitud de inscripción por extranjero. Continuando con las obligaciones y sanciones por incumplimiento de la ley del impuesto sobre la renta, según nos indica el artículo 91, estos están obligados a presentar las declaraciones dentro de un tiempo estipulado. Según la declaración salvadoreña, están obligadas a declarar las personas naturales domiciliadas con renta imponible superior a la base exenta de $4,064. Se consideran domiciliadas en el país por efectos tributarios las personas naturales que residan de manera temporal o definitiva dentro del país por más de 200 días consecutivos durante un año calendarizado. Según el artículo 65, y también tiene relación con el artículo 37 de esta ley, con los agentes de retención, algunas de estas obligaciones son aplicar las tablas de retención contenidas en el decreto ejecutivo, restar total de las remuneraciones en el periodo del monto de las rentas no gravadas, efectuar un recálculo para la determinación de la retención de los meses junio y diciembre, y si en dado caso no se llegara a cumplir antes lo mencionado, habrá una sanción, ya que éstas deben comprender en el decreto ejecutivo correspondiente, y al no realizar lo que se indica, será sancionado con los salarios mínimos, con 2 salarios mínimos. Dentro de las infracciones y sanciones por incumplimiento de las obligaciones de inscribirse, el artículo 235 nos menciona que constituyen incumplimientos con relación a la obligación de inscribirse en el registro de los contribuyentes. Algunos incumplimientos son no inscribirse en el registro de contribuyentes estando obligado a ello. La sanción será de 3 salarios mínimos mensuales. O inscribirse fuera del plazo establecido para el efecto. La sanción será una multa de 2 salarios mínimos mensuales. Continuando con las obligaciones y sanciones por incumplimiento del IVA, cabe recalcar que el artículo 86 del Código Tributario establece que deberán inscribirse en el registro de contribuyentes los sujetos pasivos que, de conformidad a los supuestos establecidos en el Código Tributario o por leyes tributarias respectivas, resulten obligados al pago de diferentes impuestos asignados a la administración tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. La obligación del pago del impuesto de transferencia de bienes, muebles, prestaciones o servicios por personas no domiciliadas. Esto se refiere a que el adquiriente de los bienes y el prestatario o beneficiario de los servicios, cuando quien transfiere el bien del prestador de los servicios no tenga domicilio ni residencia en el país, es el obligado a pagar el impuesto, pero este efecto deberá efectuar las retenciones pertinentes. La obligación de expedir un comprobante de retención. En los casos de retención del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios,
Los adquirientes de bienes y prestatarios de servicios deberán emitir y entregar un documento que se denominará comprobante de retención, al que deberá contener la especificación del monto del impuesto retenido y cumplir los mismos requisitos exigidos por el Código Tributario para los comprobantes de crédito fiscal, así como la obligación de enterar las retenciones efectuadas. Bueno, en este caso, los agentes de retención deberán pagar íntegramente al físico el puesto retenido sin deducción alguna de crédito fiscal, dentro del plazo legal estipulado en las leyes tributarias respectivas, y de no hacerlo será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 246 de este código. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.